Bienvenidos, bienvenidas al podcast El Cerebro Optimista. Hoy vamos a tener con nosotros a un invitado increíble, a Toni Cantó. Toni es actor de teatro, de películas, es presentador, también ha sido político y es un hombre encantador que tiene muchísimas experiencias vitales que va a compartir con nosotros y vamos, que es un auténtico privilegio poder hablar con él. Y el tema que vamos a tratar hoy va a ser las emociones, cómo influyen en nuestra toma de decisiones. Y es que es muy interesante porque, aunque creemos que la toma de decisiones tiene que ser pensando, vamos a decir, cognitiva, racional, la evidencia científica nos lleva a todo lo contrario, ¿no? No podemos tomar decisiones sin que las emociones participen, aunque sea un poquito, ¿no? Es verdad que a veces las pensamos más y tenemos como una parte más de razonamiento, pero muchas otras veces decidimos, de hecho, casi todas las decisiones las tomamos de manera inconsciente, como ya he dicho previamente en algún episodio del podcast. Casi todas, el 99,74% de las decisiones las tomamos de manera emocional, automática, intuitiva y ni nos damos cuenta. Pero incluso de esas decisiones que nos damos cuenta y que somos conscientes de ellas, las emociones influyen, ¿no? en cómo las tomamos, finalmente qué opción cogemos. No solamente es eso, sino que además de ese sistema que tenemos para tomar decisiones en el cual participan las emociones, también tenemos un sistema de emergencia. Ese sistema de emergencia, cuando de repente hay una situación que nuestro cerebro califica como potencialmente peligrosa para nuestra supervivencia, pues coge y activa ese sistema que solamente tiene tres posibles estrategias, que es bloqueo, huida o lucha. Entonces lo interesante aquí es que algunas emociones que podemos sentir en el día a día que no son una amenaza para nuestra supervivencia, pues si las identificamos o sacamos esa interpretación como de que sí lo son, pues entonces se activa este sistema. Cuando se activa ese sistema, pues tenemos solo esas tres respuestas que lógicamente pues son mucho más limitadas que nuestro sistema normal de toma de decisiones, que las emociones influyen pues de una manera mucho más centrada en todo el conocimiento que tenemos acumulado, ¿vale? En todo eso que hemos entrenado, en todo eso que hemos hecho previamente, en nuestras experiencias, etc. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro invitado de todo esto y de mucho más y la verdad es que hoy va a ser un podcast muy interesante. Toni Cantó, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast del Cerebro Optimista. Muchísimas gracias a ti, Miquel, y muchísimas felicidades porque el libro es una joyita, me ha parecido muy, muy interesante y te doy las gracias por escribirlo porque yo creo que es muy, muy útil. Muchas gracias, Toni. Mira, este es un podcast sobre el cerebro optimista y yo Ujú. quería preguntarte lo primero, ¿qué importancia crees tú que tiene el pensamiento optimista en tu vida? Mucha, mucha. Y yo creo que en eso, y por lo que yo voy leyendo de ciencia, cada vez me acerco más a pensar así. Yo creo que en eso yo he sido muy afortunado, porque creo que también genéticamente tenemos cierta predisposición, ¿no? A tener un mecanismo o sufrir otro, ¿no? Y yo, desde pequeño, la verdad es que he tenido bastante predisposición a quedarme con la parte positiva de las cosas. Y siento que eso, que a veces incluso pensé que podría ser una mala forma de funcionar, porque dices, ostras, estás evitando una parte tal. Yo con el tiempo me he ido dando cuenta de que todo lo contrario, ¿no? De que ha sido una ventaja. Y lo que me gusta de tu libro, que al final tiene algo valiosísimo, que es poner luz y conciencia a las cosas, lo que me gusta de tu libro es ver que esa intuición mía es verdadera, ¿no? Y que quedarte con la parte positiva y no darle tanta importancia, olvidar, e incluso, como tú dices, poder reprogramar la parte, reprogramarnos para olvidar la parte negativa, me parece una herramienta buenísima para, bueno, para la supervivencia y para tener una mejor supervivencia, ¿no? Totalmente de acuerdo y me encanta lo que dices, pero también yo, las personas que sois optimistas y positivas, he de decirte que eso es un trabajo también del día a día. Es decir, que Sí. tú puedes tener como una forma de pensar, pero todos podemos caer en un momento determinado en la desazón o Mm. en, yo qué sé, o en el pensamiento negativo, en decir todo me pasa a mí o qué cosas me Sí, ocurren, ¿no? sí.
pero al final es un trabajo, ¿verdad? Yo hablo mucho de eso en las clases que doy de teatro o de oratoria, del angelito y el demonio, ¿no? Ahí en la cabeza todo el día y especialmente el demonio y la profecía autocumplida, ¿no? Cuando nos autosaboteamos de alguna manera y claro, es cumpliendo la profecía mala porque es imposible pelear con eso. Y eso, los actores es algo con lo que tenemos que trabajar mucho en escena, ¿no? Porque en escena el milagro es que la función de teatro sucede cuando tú no estás, cuando el yo desaparece y dejas de pensar en ti y simplemente sale el texto, respondes al personaje que tiene enfrente y te olvidas de la crítica positiva también y negativa y desapareces, ¿no? Y para eso has de dejar de hacerle caso al monstruito ese que critica. Qué bueno, Tony. Y mira, déjame contarte una cosa. Sí, En distintos puntos a nivel profesional, yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, también con deportistas de alto nivel. sí. Y Ujú, fíjate que esto que estás describiendo, que me ujú. encanta, es justo lo que sienten ellos, por ejemplo, un futbolista cuando sale y todo le funciona bien Cuando y los fluye, pases, ¿no? eso es fluye Sí. y dice, ¿qué ocurre ahí? Que ahí de repente Mm, ya dejo de pensar la gente que tengo encima, la presión de ganar el partido, sí. yo qué sé, lo que tenemos que hacer, lo que sí, luego el que viene después y demás, sino simplemente Mm, disfruto ese momento, ¿no? Con lo que acabas ujú. de explicar muy bien, como no, porque Y realmente dejo que aparezca todo el trabajo que he hecho, todos los ensayos, toda la preparación eso es, técnica, todos los entrenamientos del deportista, entonces aparecen, ¿no? Pero si eso está la es. crítica y el demonio ahí comiéndonos el tarro, es muy complicado. Yo siempre digo además que lo más bonito de todo esto, la imaginación, el sentido del humor, el talento, aparece cuando estás relajado y cuando no estás Eso oprimido es. por eso, ¿no? Eso es, totalmente, totalmente. Mm, A este hilo, que lo que dices del el angelito del demonio, fíjate que se calcula que el 90% de las conversaciones que tenemos todos los días las tenemos con nosotros mismos, ¿no? ujú. Es lo que nos hablamos, ¿no? Y esa es la Sí. importancia, al final, pensamiento positivo y optimista, ¿no? Es ese punto de qué te dices en esos momentos, ¿no? Ujú. Cómo conservas tu autoestima diciéndote cosas pues eso, optimistas, positivas, ¿no? Mirando ese Claro, lado la bueno. diferencia entre si te animas o a ti mismo o te destrozas, ¿no? Que O eso te es hundes. brutal. Eso es, eso es. Yo Mm. quería preguntarte, a ver si me puedes contar, si te parece, alguna experiencia que tú hayas tenido en la vida en la cual pues hayas debido de trabajar para conseguir ver la vida de forma optimista y así conseguir salir adelante. Yo, fíjate, es una cosa muy curiosa, o siempre me ha llamado mucho la atención. Yo soy una persona que se preocupa mucho por el que dirán, y sin embargo me he metido en los jardines más grandes del mundo o en las profesiones donde el qué dirán es muy importante, y no deja de ser curioso. Quizás es un reto que me puse a mí mismo, no lo sé, pero el caso es que ha sido así. Y de esas he tenido varias experiencias con las que he tenido que aprender mucho, pero yo creo que sin duda la más bestia es una experiencia personal por la que tuve que pasar y creo que es una de las peores experiencias que le puede suceder al ser humano, que fue la muerte de mi hija cuando tenía 18 años. Entonces yo ahí primero conecté sin darme cuenta y sin hacer nada al respecto con una comunidad que existe y que se relaciona entre sí, que es la de los padres que han vivido una experiencia similar. Es decir, a mí me paraba por la calle gente que había vivido una experiencia similar y me comentaba su experiencia y para mí fue valiosísimo poder compartir con ellos lo que me estaba pasando y ver que había gente que había sobrevivido a semejante experiencia. Pero yo durante meses tuve una dificultad muy grande para lidiar con las emociones que se me despertaban. Y hubo un consejo de un amigo que me contó una tradición, no sé si es cierto o no, pero el caso es que yo lo practiqué y me funcionó. Una tradición judía que a mí me vino muy bien, porque yo creo que la gente en esto nos dividimos en dos grandes grupos, ¿no? Los que, los que nos distraemos de las emociones o los que no salen de ellas, ¿no? Y se revuelcan en ellas y no son capaces de salir, sobre todo en un tipo de experiencias como esta. Yo soy de distraerme mediante actividades, mediante trabajo, sobre todo mediante el trabajo y no ver el dolor, ¿no? Y yo sabía que aquí había algo que tenía que expresar y que limpiar y tal. Entonces este amigo me dijo que había una tradición judía en la que ellos se obligaban todos los días a conectar un rato
con ese dolor. Aunque se sintieran muy contentos, aunque da igual, aunque tuvieran mucho trabajo, da igual, por narices, ¿no? Y yo me impuse durante una temporada, bueno, llorarla Ujú. y expresar el dolor y la furia que sentía y tal. Y poco a poco eso me ayudó bastante y realmente creo que gracias a eso y al contacto con otra gente que vivió algo parecido, pude superar una experiencia tan bestia como esa. Sí, la verdad es que muchas gracias por compartirlo, Tony. Y sí, desde luego que tiene que ser un momento en el cual debes tener las emociones muy cercanas. De mucha oscuridad también, de Sí, sí. sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, otra una de las preguntas que suelo hacer también en el podcast es una que en este caso yo sé que tú has tenido cambios profesionales y es si habías tenido Joder. alguna época en tu vida en la cual tuviste que hacer un cambio importante a nivel profesional y cómo conseguiste controlar tu mente para conservar el optimismo. Esa es una de las Hay, que suelo hay, hacer. hay un tema que a mí me predispuso o que me ayudó, porque sí, evidentemente yo he tenido cambios muy grandes de profesión incluso y era entrar en un terreno muy desconocido y era complicado para mi cabeza, pero bueno, más o menos me sobreviví, ¿no? Pero claro, mi profesión de actor ayudaba, porque al final el actor está continuamente metiéndose en nuevos proyectos que se acaban, que fracasan, que de repente aparece otra cosa que parece... Y yo fui aprendiendo como con eso y con mi carrera política, con que no debía fiarme ni del horror que suponían los fracasos, ni de la alegría que suponía el triunfo, ¿no? Cuando has pasado por ellos varias veces, te das cuenta de que ni el fracaso es tan tremendo, ni el éxito es tan estupendo, que al final no te puedes creer ni una cosa ni otra y que hay que mantenerse en el caminito del medio y, y estar más en ti mismo, ¿no? Que en esas cosas. Me encanta porque fíjate que en estos podcasts que estamos hablando, hay un tema que suele salir de manera recurrente con las personas bueno, que lleváis una vida, iba a decir que habéis llevado, pero que lleváis una vida Sí, apasionante como tú, y es el tema de la gestión del fracaso. sí, Y es un punto que es, y volvemos al deporte y volvemos a la vida en general, ¿no? Y, en la gestión del fracaso, la gestión del duelo, como muy bien nos has dicho, nos has sí. explicado, ¿no? Hay momentos en la vida en los cuales tienes unas expectativas que no se cumplen y lo que haces ahí, ¿no? Esa gestión de ese fracaso es tan importante que lo que vas a hacer en el futuro va a depender de ello, ¿no? Ujú, Y es a nivel profesional, en el deporte, a nivel de relación, con una relación de pareja, a nivel pues eso, de pérdida importante que ocurre, ¿verdad? Y es ese punto que muchas veces no nos enseñan, ¿verdad? En la sociedad, mm, en los colegios, los ujú, padres, esas emociones, cómo gestionar esas emociones de frustración, de ira, de tristeza, como bien has dicho, ¿no? Y ujú, que supone a veces, pues eso, el punto por ejemplo, a nivel profesional, fracasar, ¿no? Yo siempre digo que ujú, yo fracaso continuamente. O sea, lo bueno que tiene es que estoy todo el día comenzando proyectos y hasta que uno sale es un fracaso, y fracaso, y sí, fracaso. sí, sí. ¿No? Es entrenamiento también para fracasar. Por Me- eso me interesaba mucho varias partes del libro, ¿no? Por supuesto, poner luz en todo esto, ¿no? Porque al final tú lo que haces en el libro es permitirnos y pedirle a la gente un esfuerzo que a veces no hacemos y que es ridículo que no hagamos, ¿no? Que es decir, oye, voy a poner luz a todo esto, voy a ponerle atención, que eso es algo de lo que yo hablo mucho en mis clases, voy a darme cuenta. Porque a Mm, veces nos ponemos en el lado contrario y es como, voy a castigarme, voy a obligarme, voy a no sé qué, y esto no sí, funciona. Y a veces sí, sí. simplemente darte cuenta y poner luz hace ya que se operen cambios, ¿no? Sutiles y que poco a poco van haciendo que mejores. Pero eso que hablas tú que me volvió loco, la posibilidad incluso, porque yo había leído acerca de cómo modificamos nuestros recuerdos, ¿no? Pero el trabajo práctico que tú propones, que yo lo voy a hacer para modificarlos, me parece tan alucinante y una herramienta tan buena que fue uno de esos momentos en los que el libro me apasionaba, ¿no? Me encanta. La máquina del tiempo, ¿no? De las emociones, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pues claro, es que además es así, porque claro, como los recuerdos se vuelven a crear, ¿no? Lo podemos dar un tinte emocional, ¿no? Eso Sí, trabajamos mucho con ello pues eso, cuando
con diversos aspectos de la vida y la verdad es que es Ujú. algo que yo creo que, como bien decimos, una herramienta que todos deberíamos tener, ¿no? Conocer Sí, ese comportamiento para decir, oye, pues también es parte del pensamiento optimista que algunas cosas que nos vienen continuamente las podamos superar o incluso modificar, porque a modificar. veces, a veces tenemos un juicio sobre eso que ha ocurrido basado en lo que había en ese momento, ¿no? Sí. Que Claro, teníamos una... en la información que tú dices, ¿no? Que Eso tenías en ese momento y ya eso está. es, Lo eso es, hiciste lo mejor que pudiste con los datos que tenías. eso Ahora, es, claro, ahora es muy fácil. eso es, eso Ahora, es. con todo lo que A- sabes después, ¿no? Ahora todos habríamos invertido en bitcoins y todos Claro. habríamos, todos habríamos hecho cosas que, claro, dices, ahora lo suyo es en ese momento. Sí. Bueno, Pero también es muy interesante. Yo lo había leído en un tío que tú conoces seguro, que lo explique también, que es Jonathan Haidt, ¿no? Que lo explica con la metáfora esa del jinete llevando a un elefante, ¿no? Él dice que el jinete es la razón, lo intelectual, y el elefante son las emociones, ¿no? eso es, Y que muchas veces realmente le quitamos importancia a la sabiduría de la intuición, de lo eso. emocional, de las emociones y tal, y nos ponemos muy intelectuales y no. Las emociones y la intuición, de repente hay muchas veces que te dan la respuesta adecuada y dices, no, no, enseguida la intelectualizas, la transformas en lo que tu razón dice y olvidas una parte de nuestra sabiduría muy importante, ¿no? Eso es. Y me encanta que digas esto porque entramos justo en la materia del tema de hoy y es la influencia de las emociones en la toma de Sí, decisiones, ¿no? sí. Y claro, como esto que has dicho, que además a mí me encanta, bueno, yo mi tesis doctoral la hice sobre este tema justo, que a mí es un Ujú. tema que me apasionaba, porque yo, bueno, si quieres te voy a contar brevemente Sí, lo que me sí. ocurrió en mi vida. Yo tomé unas decisiones al principio muy racionales, unos estudios, estudié ingeniería informática, luego un máster en Teleco, me puse a trabajar y con 27, 28 años estaba trabajando en grandes multinacionales ganando mucho Ajá. dinero y era terriblemente infeliz, muy infeliz. Y entonces lo dejé todo y volví desde cero. O sea, dejé toda esa carrera y todos esos estudios que todo mi entorno, imagínate, decían, Ah, este te decía. mi padre decía, mi padre está diciendo, pero hijo, pero tú lo has pensado bien, pero estás seguro y tal. Y yo como, vamos, imagínate qué complicado. Y precisamente me puse a estudiar por eso mismo, decir, ¿cómo decisiones cognitivas y racionales tan buenas me han llevado a un sitio en el que tengo unas emociones tan terribles, ¿no? Y al final es lo que dices, y me sorprendió mucho cuando empecé a estudiar esto, cómo la intuición, todos los neurocientíficos saben que es científica, o sea que la intuición Ajá. y realmente se desarrolla y se trabaja cuando decimos muchas veces que las mujeres son más Sí, intuitivas, es que sí, escuchan mucho a sus emociones, ¿no? sí, Hay como una sí. educación Son muchas más veces, emocionales, sí. eso es de que los hombres no, bueno, esto de las emociones y tal, ha habido como ese sesgo muchas veces y hemos prescindido, ¿no? De esa intuición y ellas lo han escuchado más, pero es un músculo, entre comillas, que se trabaja, ¿no? Que nosotros lo podemos escuchar y trabajar en ello. El otro día leía como una de las cosas que se han perdido, que sí que existían en la antigüedad y que ahora están muy ridiculizadas, pero que eran una vía para conectar con la intuición, eran determinadas artes adivinatorias de leer los pozos del no sé qué o de ver qué me dicen, porque al final, o el I Ching mismo, al final lo que consiguen es conectarte con una intuición que tú ya tenías aquí dentro y que te estás viendo a ti mismo de alguna manera con algo que has puesto fuera, ¿no? Eso es, eso es. Y además, fíjate que cuando me puse a leer sobre ello, bueno, mi tesis doctoral era, no hay decisiones racionales, no hay decisiones cognitivas, en todas están las emociones. Interviene la emoción. Siempre, ¿no? Y esto lo hicimos en resonancia magnética funcional en el Gregorio Marañón. O sea, que no lo hicimos Sí, sí, haciendo no. cuestionarios, sino que es muy... Oye, que hacer cuestionarios es, desde luego, Sí, es sí, maravilloso, pero que cuando ya pero estás que tienes mirando una prueba. eso es, el cerebro por dentro, Sí. ya lo estás viendo ahí directamente, ¿no? Y me encanta esto que dices porque efectivamente a veces perdemos esa conexión y en muchísimos papers de investigación Ujú, resulta que las decisiones que tomamos utilizando las emociones son mucho mejores que cuando intentamos prescindir de ellas, pero en sitios ujú, y en lugares como por ejemplo los brokers de bolsa, ¿no? O sea ujú. que resulta, dices, bueno, inversiones en bolsa, pues tomar las decisiones utilizando El unos Big fuertes Data.
El Big Eso, Data y en la cabeza, sí, eso es, sí. tomando decisiones emocionales, los que tomaban decisiones abiertamente emocionales tomaban mejores decisiones y ganaban más dinero. Pero es que Ujú. curiosamente en la literatura de toma de decisiones lo que aconsejan es cuanto más difícil sea la decisión, cuanto más compleja y más factores, déjate guiar más por la corazonada, por la emoción, por la intuición, mucho mejor, ¿no? Porque como tienes tantos factores, si Eso lo intentas hacer... explicas en el libro y me gustó mucho también. Sí, 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 ¿verdad? cierto, sí. Bueno, yo quería preguntarte a ti, tú has tomado, bueno, pues eso, eres actor, ¿no? Es profesor, has sido político, presentador. Tú, en todas estas decisiones que has tomado en tu vida, que han sido decisiones muy valientes, ¿no? Y siguiendo efectivamente el instinto y lo que tú querías hacer, Ujú. ¿cuáles crees que han sido los disparadores de esas decisiones en su vida? ¿Qué crees en esa pelea, en esa balanza entre razón y emoción? ¿Tú qué crees que ha influido? Hay uno que tiene que ver con algo de lo que tú hablas y es de la importancia del amor y de la amistad. Y yo recuerdo que tú lo dices aquí, y yo me acordaba de una entrevista que le leía a un científico hace poco que decía algo que a mí me resonó mucho y se lo envié a mis amigos por WhatsApp, ¿no? En el que él le decía que muchas veces para la salud es más determinante que tú te veas con tus colegas una vez cada X tiempo y te tomes una cerveza que fumes. A mí me Sí, pareció tan alucinante que sí, fuera tan importante al final el tema de estar con gente querida y compartir lo que te sí. pasa, lo que te preocupa, lo que te gusta, etcétera. Y también el amor, ¿no? El tener una pareja, y yo tengo la suerte de tenerla, con la que compartir y la que te devuelva un poco cosas, ¿no? Y una de las últimas, de los últimos cambios grandes que he pegado en mi vida, que fue salir de la política. A mí la política es una experiencia que me ha enseñado muchísimo y que he disfrutado muchísimo. O sea, han sido 10 años de mi vida que yo lo volvería a hacer sin ninguna duda, ¿no? Pero recuerdo un día en casa en el que mi mujer me dijo: Tony, la mayoría de los días llegas mal a casa. No llegas feliz a casa la mayoría de los días, ¿no? Y yo reflexioné mucho sobre eso, porque yo estaba un poco en la paradoja del apostador. ¿Cómo me voy a retirar ahora? Que es cuando más Mm. sé, cuando más conozco, cuando, ¿no? Eh, Sí. y eso es lo que me hizo que me costara mucho tomar la decisión. Pero por otro lado, lo que me decía Lorena, mi mujer, era clarísimo. La mayor parte de los días llegas infeliz a casa. ¿Quieres seguir así? Y Mm. entonces me costó mucho tomar la decisión, pero eso fue lo que pesó, ¿no? Oye, sí, ya sé que estoy en mi mejor momento político, o ya sé que ahora es cuando más sé, pero no soy feliz. Y Claro. ahí me pasó lo mismo que te pasó a Mm. ti, ¿no? Es una decisión muy compleja y muy dura de tomar, en la que hay que hacer un trabajo constante día a día para no volver a y vencer la Mm. tentación de volver, pero en la que si vas haciendo el trabajo, yo ahora vuelvo a casa después de dar, como ayer, un curso, una clase, y lo comento con mi mujer, ¿no? Y me dice: ¿cómo me gusta verte así? Y yo Mm. también me gusta verme así, ¿no? Porque me veo feliz. Qué bien, qué bien. Mm, Qué interesante. Me encanta, me mm, gusta mucho también. Y bueno, yo quería también, en este tema, claro, cuando tomamos decisiones hay como dos sistemas distintos, ¿no? El ujú. normal, pero también tenemos un sistema de emergencia de toma de Sí. decisiones, ¿no? Y en ese sistema de emergencia tenemos básicamente tres estrategias solo, ¿no? El otro, las Ajá. estrategias son muy ricas, pero en ese son huida, bloqueo o lucha, ¿no? Sí. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, cómo somos capaces, ¿no? De llegar a ese momento de decir, saber regular algunas emociones para que no se active ese sistema de emergencia, digamos, entramos en ese proceso de solamente esas tres estrategias sin tomar Sí. las decisiones de forma rica, ¿no? Yo estoy convencido que tú esto lo habrás notado muchas veces, que incluso en el mundo de la política a veces se nota, ¿no? Se ve que hay ese punto de llegar a esas estrategias, ¿verdad? Sí, sí, y de notar en ti mismo cómo de repente te desenergetizas por completo y huyes de esa manera, que es haciéndote el muerto, en el fondo, que es una estrategia Sí, animal que también usan algunos bichos, ¿no? sí, Porque al sí, final sí, se trata de eso, es como, Dios mío, no, esta parte de los ojos, no quiero nada de este mundo, pero eso no es lo que funciona. Al final lo que hay claro. que hacer es lo que tú dices, es poner luz. Yo creo que la estrategia que tú usas de apuntar, de escribir, que al final es poner luz, sacarlo, expresarlo,
de Eso alguna es. manera y dedicarle un tiempo, porque no dedicarle un tiempo a algo tan importante como esto es una locura tan grande. Sí, Dejarnos sí, sí. arrastrar sin poner conciencia y sin dedicarle un tiempo, pero lo cierto es que de eso también hablas cuando hablas de meditación, etcétera. Nuestra mente es muy tramposa, ¿no? Y hablas de eso que se usa y de lo que se habla mucho en el budismo, ¿no? De que no somos nuestra mente. No identificarnos con el ruido, con el bicho que está ahí todo el día haciendo ruido. Somos mucho más que eso, ¿no? Nuestra Eso. mente es muy valiosa, pero a veces es muy tramposa y Sí, quedarnos, identificarnos con eso es muy peligroso. Entonces, esa posibilidad de ponerle conciencia, poner luz y dedicar un tiempo, porque incluso cuando lo haces, ves como la mente, que es lo mismo que cuando meditas, como la mente encuentra, no, vamos a hacer mejor esta otra cosa, o vamos a comer, o vamos a ver esa cosita que teníamos pendiente, o encuentran mil formas para que no pongamos luz, ¿no? O para que no pongamos efectivamente. conciencia. Sí, sí, para que no estés centrado, ¿no? En ese momento, Sí, esa sí, atención con intención, ¿no? Enseguida nos pone sí, trampas para decir, no, piensa sí. en el futuro, piensa en el pasado. Esa yo Y creo que es luego es la muy, clave. muy, muy interesante también lo que hablas, porque creo que en esta época es cada vez más complicado y a mí es una tarea que pendiente, hercúlea, en la que debo seguir, que es la atención, mantener la atención, ejercitar la atención, que cada vez nos cuesta más, ¿no? Y cada vez es más complicado. Totalmente. Pues mira, yo de las tres últimas preguntas que suelo hacer, lo Ujú, unimos a este hilo porque yo no sé si ya me la has respondido, que es en ujú. qué aspecto de tu vida estás en proceso de aprendizaje trabajando para lograr sentirte como tú quieres. Igual es Pues, esa la por línea, ¿no? ejemplo, una de las líneas es la de la atención y también la de poner luz, poner atención a las cosas, al darme cuenta, ¿no? Pero también, y perdona que me enrolle un momento, Dale. yo fui a acompañar a un familiar a un test que le hacían y por juego me lo hice yo también. Y entonces en ese test me dijeron que yo estaba muy cerquita del trastorno de déficit de atención, que no estaba en la línea, pero que estaba cerquita. Y entonces yo recordaba cómo de pequeño toda la vida era el niño nervioso, se despista con una mosca, y cómo yo he tenido por sí mismo que ir lidiando con la dificultad de mantener la atención y de ir aprendiendo poquito a poquito, ¿no? Y al final me gustó mucho porque me hizo poner conciencia y darme cuenta de algo que había sido una historia durante toda mi vida con la que yo tenía que haber que convivir y una dificultad con la que tuve que lidiar, ¿no? Así que la atención para mí sí que sería una parte importante de mi aprendizaje personal, sí. Totalmente, y yo coincido contigo en eso. O sea, yo llevo Hmm. 30 años peleando con eso, siempre lo digo. Llevo 30 años intentando estar presente en este momento y todavía Es muy todos los días complicado. me Es descubro muy diciendo, ya estoy viajando en el tiempo, ya estoy mirando atrás, ya estoy poniéndome a parir o diciendo, Sí. mira este, mira el otro. Digo, "Ah, es una tarea Fíjate que en maravillosa, pero para teatro, siempre. Fíjate que en teatro, por eso que te he dicho antes de que lo esencial es estar presente y no estar en la crítica ni nada, y ser tú de verdad, no estar impostado, es una tarea de por vida. Sigues teniendo tantos días en los que sales a escena y dices, ay Dios mío, no estoy, ay Dios mío, estoy, ¿quién es este que habla? No soy yo, joder, ¿qué está pasando? Ay, la crítica. Y es una tarea de por vida. A mí hay luego mecanismos que me ayudan mucho. Hay un escritor que se llama Mamet, del que yo he hecho alguna función, que siempre hablaba en alguna de sus funciones de dos cosas, ¿no? Que es la culpa y la vergüenza. Y entonces, que es un tema muy potente también. Y entonces yo he aprendido con el tiempo que para lidiar con la culpa, lo que tengo que hacer es mis deberes hechos. Entonces, si yo he llegado al teatro una hora antes, como me gusta hacer, me he preparado mi cuerpo y he repasado todo el texto, luego al demonio lo aplaco más fácil. Le Qué digo, mira, bueno, déjame en paz que he hecho los deberes, qué déjame en bueno. paz, apártate y tal. Eso. Ahora, si yo no he hecho lo que debía hacer, no me he preparado bien, entonces el demonio va a estar más poderoso durante la función, ¿no? Me encanta, me encanta. Y tiene que ver mucho con lo que hablaba de la planificación, ¿no? De tú planificas, tienes un plan, tienes unos objetivos y luego ya, o sea, tu mente ya se lo cree, ¿no? Ya Sí, sabe que vas a hacerlo, ya tienes sí. el plan y dices, está todo bajo control, vamos a por ello. Me Hmm. parece muy interesante, Tony. ¿De qué logro o cambio vital estás más orgulloso que hayas conseguido? Yo creo que de los dos
momentos de mi vida donde hubo un gran cambio y una decisión. Yo siempre digo que a mi padre le pegué dos grandísimos disgustos que tienen que ver con dos de mis tres cambios. El primero, mi padre es un cirujano muy reconocido, ¿no? Ahora está jubilado. Y por supuesto él quería que yo siguiera su camino. El día que le dije a mi padre que no iba a ser cirujano ni médico y que iba a ser actor, le pegué un gran disgusto y ese fue uno de mis primeros cambios vitales importantes. Pero siempre digo que luego le di un disgusto peor, veintitantos años, 30 años más tarde, cuando le dije que me iba a meter en La política. Eso política. ya fue tremendo. Y ese fue un cambio vital muy bestia para mí. Y dejarla también. Han sido tres cambios más el personal del que te he hablado antes. Son cuatro momentos de mi vida que me marcan mucho, sí. Y por último, la última pregunta que quería hacerte, Tony, es ¿qué consejo vital darías a alguien a quien quieras mucho, mucho? Yo, yo diría, y ahora estoy pensando en mis hijos, que es algo que tiene que ver con lo que tú haces en el libro, que es poner conciencia, hacer el ejercicio de tomar las riendas de tu vida poniendo conciencia y poniendo luz, dándote cuenta de las cosas, porque si no, de alguna manera transitamos por la vida como si fuésemos con un anzuelo y nos llevaran por donde quisieran, ¿no? Y a mí Sí, eso me parece importante. Y luego yo creo que tengo mis peros con una sociedad que te dice siempre haz lo que quieras, que si tú quieres puedes. Digo, bueno, eso está bien, pero yo creo que también está bien pensar y darnos cuenta de para qué estamos dotados, en qué somos buenos, porque yo creo que todos somos buenos en algo. Y si podemos hacer que eso en lo que somos buenos, desarrollarlo y trabajarlo y mejorar, aunque no sea lo que más nos gusta, terminará siéndolo, porque al final a uno le gusta lo que hace bien, también, de alguna manera, ¿no? totalmente. E invierte más Y tiempo de manera natural, ¿verdad? En sí, ello. sí. Y entonces yo a mis hijos también les invito mucho a que se den cuenta de para qué cosas están dotados y sigan mejorándolas, ¿no? Y inviertan en ellas. Genial, pues Tony, muchísimas gracias por haber participado. Ha sido súper interesante, de verdad. Igualmente, para mí lo ha sido mucho y felicidades por el libro, Miguel, es Muchísimas estupendo. gracias. Muchas gracias, Tony. Bueno, hasta luego. Nos vemos Hasta pronto. pronto. Chao. Adiós.